El gran trabajo. Tomo 4. Las arcanas. Carlos Heredia Fiallo. 2026. Capítulo 1. Arcana 0. La unidad. La fuente de los principios, todo es uno. 1. La fuente de los principios. Antes de los 7 principios está la fuente de los principios, aquello de lo cual emergen los 7 y a lo cual retornan. No es un principio entre otros, es la condición de posibilidad de que haya principios. No es el primer eslabón de una cadena, es el fondo sin fondo que hace posible la cadena misma. Los maestros de todas las tradiciones apuntaron a este reconocimiento, cada uno desde su ángulo, cada uno en su lengua, pero todos señalando hacia una misma estructura. El taoísmo la llamó Tao, el camino que no puede caminarse, el nombre que no puede nombrarse. La tradición hermética la llamó el todo, no una cosa entre cosas, sino la totalidad que no excluye nada. El Vedanta la llamó Brahman, ser sin cualidades, sin forma, sin límite. La mística judía la llamó En Sof, el infinito que precede a toda contracción, a toda emanación. Estos nombres no son sinónimos. Cada uno corta lo real de una manera específica, resaltando aspectos que otros dejan en sombra. El Tao enfatiza el fluir, el devenir y el todo enfatiza la inclusión, la no exclusión, el Brahman enfatiza el ser, la sustancialidad, el En Sof enfatiza la infinitud, la inconmensurabilidad. Pero hay una familia de estructuras que los une. Todos niegan que la multiplicidad aparente sea el último estado de lo real y todos afirman que hay un fundamento anterior a toda manifestación. Todos sostienen que este fundamento no es otro a las cosas manifestadas, sino su modo de ser más profundo. La unidad, tal como aquí se examina, no es una teoría más entre otras. Es la hipótesis de fondo que hace inteligible todo lo que sigue. Sin ella, los 7 principios herméticos son técnicas desconectadas, herramientas sin centro. Con ella, son expresiones de un mismo fundamento, manifestaciones de una misma fuente, facetas de un mismo diamante. Pero hay que entender bien que se afirma. La unidad no es una cosa grande que contiene a las cosas pequeñas, como un jarro contiene agua. No es una sustancia general de la cual las sustancias particulares serían porciones. No es un Dios personal que decidió crear el mundo y que permanece separado de su creación. Todas estas imágenes son provisionales, útiles para ciertos fines, pero finalmente inadecuadas. La unidad es anterior a la distinción entre contenedor y contenido, entre sustancia general y sustancia particular, entre creador y criatura. Es el campo de posibilidad dentro del cual estas distinciones surgen. El pensamiento moderno, heredero de la revolución científica y de la filosofía crítica, ha aprendido a desconfiar de estas afirmaciones. ¿Cómo sabemos que hay una unidad? ¿No será esta una proyección psicológica, una necesidad de nuestra mente más que una estructura del real? La respuesta honesta es que no podemos demostrar la unidad como se demuestra un teorema matemático. Pero tampoco podemos demostrar que la multiplicidad sea el último estado de lo real. Ambas son hipótesis metafísicas. La pregunta es cuál produce más coherencia, cuál permite comprender mejor la estructura de la experiencia, cuál abre más posibilidades de transformación. La tradición que aquí se presenta apuesta por la unidad. No como dogma innegociable, sino como hipótesis operativa. Supongamos que todo es uno, y veamos a dónde nos lleva este supuesto. Si produce coherencia, claridad, liberación, habremos validado la hipótesis prácticamente. Si produce contradicción, oscuridad, sufrimiento añadido, habremos invalidado la hipótesis. La verificación no es teórica sino existencial. 2. ¿Qué es la unidad? El error más común, y el que debe deshacerse desde el principio, es imaginar la unidad como suma de las partes. La mente fragmentada, acostumbrada a operar con multiplicidades, tiende a pensar así: hay muchas cosas, sillas, mesas, árboles, personas, y si las sumamos todas, obtenemos el todo. Como los ladrillos forman una pared, como las gotas forman el océano, así las cosas formarían la unidad. No es así. La unidad es anterior a las partes. Las partes emergen de ella, no al revés. No hay primero fragmentos que luego se unen, hay primero unidad que luego se manifiesta como multiplicidad sin dejar de ser unidad. La imagen del océano y las gotas es útil pero peligrosa. El océano no está hecho de gotas,
como si las gotas fueran primero y el océano después. Las gotas son el océano manifestándose en forma distinguible. Quita la ilusión de separación, la ilusión de que esta gota está aquí y aquella allá, de que son dos, y no quedan gotas, queda océano. Siempre fue océano. Nunca dejó de ser océano. La distinción en gotas era un modo de aparición, no una división real. Así con el cosmos. No está hecho de cosas. Las cosas son el cosmos manifestándose en formas distinguibles. Quita la ilusión de separación, la ilusión de que yo estoy aquí y tú allá, de que somos dos, y no quedan cosas, queda cosmos. Siempre fue cosmos. Nunca dejó de ser cosmos. La distinción en cosas era un modo de aparición, no una división real. Esta ilusión de separación no es trivial. Es la raíz del sufrimiento, según todas las tradiciones que examinaremos. Cuando el ser humano se cree separado del todo, cuando se identifica con un cuerpo particular, una historia particular, un yo particular, genera necesidades que no pueden satisfacerse, deseos que no pueden cumplirse, temores que no pueden disiparse. Porque lo que busca, ya lo tiene, lo que anhela, ya lo es, lo que teme perder, nunca lo poseyó realmente. Pero no lo sabe. La ilusión de separación oculta la unidad que siempre está presente, siempre fue presente, siempre será presente. Por eso la unidad no es meta a alcanzar. No es estado futuro que se logrará cuando todas las partes se unifiquen. Es la condición presente, actual, eterna, de la que nunca salimos porque no hay afuera donde salir. La separación es ilusión, ilusión persistente, ilusión convincente, ilusión con consecuencias terribles, pero ilusión. El trabajo no es unificar lo fragmentado. Es reconocer que la fragmentación nunca fue real. 3. El testimonio de los maestros. Presentamos a continuación 5 testimonios de tradiciones distintas. No los presento como pruebas de una misma verdad expresada de modos diferentes. Eso sería sincronismo forzado, violencia interpretativa. Los presento como constataciones de que la estructura de la unidad ha sido reconocida, con matices específicos, en contextos culturales muy diversos. El lector deberá juzgar si hay convergencia genuina o solo analogía superficial. Hermés Trismegisto. El todo es en todo y todo es en el todo. Esta declaración del Kybalión, texto moderno 1908 pero que condensa tradiciones más antiguas, expresa con precisión la estructura de la unidad hermética. No dice que todo está en el todo como las piezas están en el rompecabezas. Dice que cada parte contiene al todo, que el todo está presente en cada parte, que no hay jerarquía de inclusión sino identidad de naturaleza. Hermés Trismegisto, figura legendaria a la que se atribuyen textos desde la época helenística, enseñó que la unidad no es unificación de partes preexistentes, sino la condición original de la que toda multiplicidad emerge. El Poimandres, texto central del Corpus Hermeticum, describe la creación como emanación, la luz primordial piensa, y el pensamiento se transforma en logos, el logos en elementos, los elementos en formas. Cada nivel es imagen fiel del anterior. El ascenso del alma es regreso por los mismos patrones que bajó. Nada está fuera del todo, o el todo está en todo. Esta no es panteísmo en el sentido vulgar, la identificación de Dios con el mundo como si fueran dos cosas que se superponen, sino reconocimiento de que la separación entre creador y criatura, entre sujeto y objeto, entre observador y observado, es ilusión de la mente fragmentada. El alquimista que transforma la materia no manipula desde afuera, reconoce que la materia que transforma es de su misma naturaleza. El hechicero, en cambio, cree que puede operar desde la separación, y esta creencia es la raíz de toda magia negra, no en el sentido de ritos satánicos, sino en el sentido de operación desde la ilusión del control ajeno. El hermetismo, tradición que fluye desde el Egipto helenístico hasta el Renacimiento y más allá, colocó la unidad como principio primero. No como teología, el hermetismo no es religión en el sentido institucional, sino como reconocimiento operativo. Quien comprende que todo es uno opera de manera diferente. No puede dañar a otro sin dañarse, porque el otro no es otro. No puede mentir sin mentirse, porque el engañado y el engañador son expresiones del mismo todo. Esta comprensión no es moral en el sentido de no debes, es estructural en el sentido de no puedes sin recibir el efecto. Lao Tse.
El Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. Lao Tse, legendario autor del Tao Te Ching, siglo VI a.C., aunque el texto fue compilado más tarde, apuntó a la unidad con el dedo del silencio. El Tao no es un Dios personal que decide, es el principio impersonal del que todo fluye y al que todo retorna. Es anterior a los nombres, anterior a las distinciones, anterior al yin y al yang. El Tao produce el uno. El uno produce el dos. El dos produce el tres. El tres produce las 10.000 cosas. La multiplicidad emerge de la unidad, pero la unidad permanece inmutable. El sabio no se pierde en las 10.000 cosas, reconoce el uno que las atraviesa todas. El que se pierde en la multiplicidad y olvida la fuente manipula las 10.000 cosas sin reconocer que todas son expresiones del mismo Tao. Esta diferencia, reconocimiento vs olvido, determina toda la práctica taoísta. La tradición taoísta preservó este reconocimiento a través de milenios, no como dogma sino como forma de ver. El sabio taoísta no explica la unidad, la vive. Sus acciones fluyen sin fricción porque no hay resistencia interna entre partes enfrentadas. Cuando actúa, todo el ser actúa, y cuando descansa, todo el ser descansa. No hay división entre lo que quiere y lo que hace, entre lo que piensa y lo que dice. Esta integridad no es virtud moral, es consecuencia del reconocimiento de la unidad. El dividido internamente no puede ser íntegro externamente. Confucio. Bajo el cielo, una sola familia. Confucio, 551 a 479 AC, enseñó la armonía como reflejo de la unidad. La división en facciones, escuelas y naciones es olvido de la unidad original. El bien común no es sacrificio del individuo ni sacrificio de la comunidad, es reconocimiento de que ambos son aspectos de un mismo todo. El noble busca la armonía, no la conformidad, el pequeño busca la conformidad, no la armonía. La conformidad impone unidad desde afuera, la armonía reconoce la unidad que ya existe. La ley artificial exige conformidad, la ley natural invita a armonía. Esta distinción es crucial. El orden artificial siempre impone unidad mediante coerción, porque no reconoce la unidad que ya es. El que impone orden desde fuera porque ha olvidado, o decide ignorar, que la unidad ya existe, construye sobre arena. El confucianismo fue posteriormente distorsionado por el poder imperial chino. Lo que comenzó como reconocimiento de la armonía natural se transformó en herramienta de control. La jerarquía familiar, que expresaba orden natural, se convirtió en justificación de la obediencia ciega. El hijo obedece al padre, el padre al funcionario, el funcionario al emperador, el emperador al cielo. Pero el cielo ya no era el Tao impersonal, era el emperador mismo, el hijo del cielo. La usurpación es precisa, la unidad genuina que conecta todos los niveles de la realidad se convierte en cadena de mando que conecta todos los niveles de poder. Buda Sakyamuni. No hay yo en ninguna parte. Buda, siglo VAC, apuntó a la unidad a través de la negación del yo separado. Anat es el reconocimiento de que lo que llamamos yo es agregado de elementos transitorios, cuerpo, sensaciones, percepciones, formaciones mentales, conciencia, no entidad autónoma. El error fundamental no es moral, es ontológico, creer que existe un ser autónomo separado del todo. Este error genera sufrimiento porque genera apego a lo que no puede permanecer. En el cielo y en la tierra, yo solo soy honorable. Esta declaración del Dhammapada no es arrogancia, es reconocimiento de que la naturaleza búdica, la naturaleza despierta, es la unidad misma, presente en todos los seres. El despertar no es alcanzar algo externo, es reconocer lo que ya es. El budismo preservó este reconocimiento durante 25 siglos. Cada escuela, Theravada, Mahayana, Vajrayana, Zen, encontró su forma de señalar lo mismo. El ego es ilusión, la separación es sueño, la realidad es una. El Buda histórico no fundó una religión, señaló un camino de liberación. Sus seguidores convirtieron el reconocimiento en religión, el camino en dogma, la libertad en obligación. La ironía es precisa, la enseñanza de la no separación separó a los creyentes de los no creyentes. Jesús de Nazaret. Yo y el Padre somos uno. Jesús, calle 4 AC, calle 30 DC, declaró la unidad que los maestros anteriores habían señalado en silencio o en negaciones.
No dijo, yo soy como el Padre, o, yo estoy cerca del Padre, dijo, somos uno. Esta identidad no es fusión que aniquila la diferencia, sino unidad que la mantiene. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. La oración final antes de su muerte fue por la unidad, que sean uno como nosotros somos uno. No unidad por fusión, la aniquilación de la diferencia, sino unidad por reconocimiento, muchas notas, una música y muchos miembros, un cuerpo y muchas uvas, un vino. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Los primeros seguidores comprendieron esto no como metáfora poética, sino como reconocimiento de una unidad real, separados de la vid, los sarmientos no son nada conectados, son la misma vida expresándose en múltiples direcciones. Pero el Imperio Romano adoptó el cristianismo como religión de Estado, y la transformación fue profunda. La unidad que Jesús declaró entre todos los seres se convirtió en institución que divide, creyentes de incrédulos, salvos de condenados, ortodoxos de herejes. El cuerpo uno fue fragmentado por la misma institución que clamaba representarlo. Mohammed. No hay más Dios que Dios. La Shahada islámica es la declaración de la unidad en su forma más pura. No dice, hay un Dios, lo que permitiría multiplicidad de dioses, sino, no hay más Dios que Dios, negación de toda multiplicidad en lo divino. La unidad es anterior a todo nombre, toda forma, toda distinción. Él es el primero y el último, el manifiesto y el oculto. La unidad contiene todos los opuestos sin ser dividida por ellos. El camino del Islam, la Islam, entrega, es el reconocimiento de que no hay separación entre el que se entrega y aquello a lo que se entrega. El Islam temprano preservó este reconocimiento con intensidad única. La comunidad de los creyentes, la Umma, era cuerpo uno, sin distinción de raza, tribu o clase. Un árabe no tiene superioridad sobre un no árabe, ni un blanco sobre un negro, excepto por la piedad, declaró Mohammed en su sermón de despedida. Pero los imperios islámicos que siguieron reprodujeron las mismas divisiones que la revelación negaba. Califas contra califas, sunitas contra chiitas, ortodoxia contra herejía. La unidad que el Corán proclama fue fragmentada por quienes clamaban defenderla. 4. La usurpación de la unidad. El orden artificial no puede existir sin negar la unidad. Si todo es uno, no hay base para la división entre gobernantes y gobernados, entre poseedores y desposeídos, entre los que mandan y los que obedecen. La jerarquía artificial requiere fragmentación ontológica, unos son superiores, otros inferiores y unos tienen derecho a mandar, otros deber de obedecer. Esta fragmentación es la negación práctica de la unidad que las tradiciones enseñan. Quien ha comprendido la unidad, pero la niega a otros, la oculta, la contradice con sus actos, opera desde una paradoja, conoce la verdad, pero la utiliza para mantener la ilusión. Esta es la figura del hechicero como estructura de poder que se reproduce generación tras generación. El hechicero ha trabajado durante milenios para ocultar la unidad. Ha creado divisiones de toda clase, naciones, razas, clases, religiones, partidos, tribus, lenguas, territorios. Cada división es un velo sobre lo que es. Cada frontera es una cicatriz en el cuerpo del todo. No porque la diversidad sea falsa, la diversidad es expresión de la unidad, como las notas son expresión de la música, sino porque la división que enfrenta diversidad contra diversidad es mentira. La hoja de roble no combate contra la hoja de encina, ambas son expresiones del mismo bosque. El hechicero convierte la diversidad legítima en división artificial. La nación-estado es la división más exitosa del hechicero. Tomó poblaciones que compartían territorio, lengua, historia, y las fragmentó en unidades políticas artificiales. Cada unidad tiene su bandera, su himno, su ejército, sus leyes, sus impuestos. La humanidad que era una se convirtió en 200 piezas. Y cada pieza enseña a sus hijos que las otras piezas son extranjeras, potencialmente hostiles, definitivamente distintas. El nacionalismo no es amor por lo propio, es negación de que el otro es uno mismo. La ley humana es sistema de división por definición. Divide entre legal e ilegal, ciudadano y extranjero, propietario y desposeído, culpable e inocente, mayoría de edad y menor, competente e incompetente. Cada división es poder para quien la define. El que traza la línea controla lo que queda a cada lado. Pero hay quien reconoce la unidad y trabaja para revelarla.
Este es el alquimista, no en el sentido de transformador de metales, sino en el sentido de transformador de sí mismo y, por correspondencia, de su entorno. El alquimista no niega las divisiones aparentes, las ve como velos que pueden levantarse. No impone unidad desde fuera, revela la unidad que ya es. No construye comunidad, revela que la comunidad ya existe, aunque esté oculta. 5. La unidad y el trivium. El trivium, gramática, lógica, retórica, es el instrumento de reconocimiento de la unidad aplicado al pensamiento. Las tres disciplinas no son materias separadas, son momentos de un mismo proceso, el pensamiento que reconoce la unidad de lo que piensa. La gramática restituye la conexión entre palabra y cosa, entre signo y significado. Cuando la palabra ley designaba el orden cósmico, había coherencia entre lenguaje y realidad. Cuando el hechicero usurpó la palabra para designar sus decretos, rompió la conexión. La palabra siguió sonando igual, pero lo que nombraba era otra cosa. Este desplazamiento semántico no es accidente y es técnica hechicéril. El lenguaje fragmentado es lenguaje que ha olvidado la unidad de lo que nombra. El alquimista restituye, devuelve a las palabras su conexión con lo real. La lógica restituye la coherencia del pensamiento. Un pensamiento que reconoce la unidad no puede contradecirse, porque la contradicción es división interna. Afirmar A y no A simultáneamente es fragmentar el pensamiento. El hechicero piensa por contradicciones, proclama la libertad y establece la esclavitud, predica la igualdad y consolida la jerarquía, anuncia la paz y prepara la guerra, declara los derechos y los viola. Esta incoherencia no es accidente, es estructura. El pensamiento hechiceril está construido sobre la negación de la unidad, y por tanto debe contradecirse para sostenerse. El alquimista cultiva la lógica como práctica de alineación. El pensamiento que se corresponde consigo mismo se corresponde con la realidad. La retórica restituye la claridad de la comunicación. Quien reconoce la unidad habla para revelar, no para ocultar. El hechicero usa el lenguaje para oscurecer, eufemismos que disfrazan atrocidades, tecnicismos que excluyen al no iniciado, narrativas que confunden en lugar de clarificar, mentiras que se presentan como verdades. La retórica alquímica es precisamente lo opuesto, hacer visible lo que el hechicero oculta. El alquimista habla para que otros vean y el hechicero habla para que otros no vean. La diferencia está en la orientación, servir a la unidad o servirse de ella. 6. La unidad y el quadrivium. El quadrivium, aritmética, geometría, música, astronomía, es el instrumento de reconocimiento de la unidad aplicado a la percepción. Las cuatro disciplinas revelan el orden numérico que atraviesa toda manifestación, la estructura única que se expresa en múltiples formas. La aritmética estudia el número en sí mismo, el principio de cantidad que subyace a toda manifestación. 1, 2, 3, infinito, la secuencia numérica es expresión de la unidad que se despliega. El 1 contiene al todo potencialmente, y cada número subsiguiente es despliegue del 1. El hechicero usa los números para dividir, clasifica, categoriza, separa, excluye. El alquimista los usa para ver la unidad, cada número es expresión del mismo principio. La geometría estudia el número en el espacio, la forma como expresión de proporción. El círculo, el triángulo, el cuadrado, la espiral, todas las formas geométricas son expresiones de proporciones numéricas. La geometría sagrada de todas las tradiciones reconoce que las formas visibles son manifestaciones de principios invisibles. Como es arriba es abajo, se lee geométricamente, los patrones del átomo repiten los patrones del sistema solar. El hechicero usa la geometría para construir templos de poder y el alquimista la usa para ver el templo que ya es. La música estudia el número en el tiempo, la proporción como sonido. Los intervalos armónicos, octava, quinta, cuarta, son proporciones matemáticas audibles. La música que armoniza es proporción que resuena, la disonancia es proporción que choca. Toda la creación es música, enseñó Hermés, la vibración del todo que suena en múltiples frecuencias. El oído que escucha profundamente escucha la unidad resonando en cada nota. La astronomía estudia el número en el movimiento cósmico, los ciclos que gobiernan los cielos. Las órbitas planetarias, los ciclos lunares, las estaciones, los equinoccios, todo es ritmo matemático. El cosmos no es caos, y es orden.
Y el orden no es impuesto o es intrínseco. Los cuerpos celestes no necesitan legislador que les diga cómo moverse, la ley está inscrita en su ser. Quien contempla los cielos contempla la unidad en movimiento. 7. La diferencia de orientación. El alquimista y el hechicero conocen la misma verdad, todo es uno. Pero la orientan de manera opuesta. El alquimista reconoce la unidad para servir al todo. Su trabajo es revelar la conexión que el hechicero oculta, restituir la unidad que el hechicero fragmenta, recordar lo que el hechicero hace olvidar. No busca unificar lo que está separado, nada está separado, sino revelar la unidad que ya es. No construye comunidad, revela que la comunidad ya existe. El hechicero conoce la unidad, pero la usa para fragmentar. Sabe que el todo es uno, y por eso sabe que controlar una parte es influir sobre el todo. No ignora la conexión, la explota. Cada división que crea, cada separación que impone, cada frontera que traza, es uso estratégico del conocimiento de la unidad. Cuanto más divide a otros, más poder acumula para sí. Es la orientación inversa, usar el conocimiento de la unidad para fragmentar, usar la conexión para manipular, usar la verdad para mentir, usar la ley para oprimir. Esta es la diferencia que recorre todos los principios. El conocimiento es el mismo, la orientación es opuesta. La unidad es reconocida por ambos, pero el alquimista la reconoce para alinearse, el hechicero para aprovecharse. El fruto del alquimista es libertad, suya y ajena, y el fruto del hechicero es dependencia, otros dependen de él depende de la dependencia de otros. El alquimista empodera porque revela la conexión y el hechicero somete porque la oculta. 8. El fundamento. Este es el fundamento de todos los principios. Sin reconocimiento de la unidad, los 7 principios son técnicas desconectadas, herramientas sin centro. Con reconocimiento de la unidad, los 7 principios son expresiones del mismo fundamento, manifestaciones de la misma fuente, facetas del mismo diamante. Una fuente, 7 expresiones. 8 es el número del infinito, el ciclo completo, el eterno retorno. El que reconoce la unidad reconoce la estructura de la realidad. El que la niega o la oculta, construye sobre arena. Toda construcción que ignora la unidad colapsará, no por castigo, sino por estructura. Lo que no está alineado con la ley no puede sostenerse en la ley.